Los dos grandes personajes bíblicos que representan al pueblo de Dios en los últimos días son Elías y Moisés. El primero, símbolo de aquellos que serán trasladados al cielo sin experimentar la muerte. El segundo, uno de los más grandes profetas de todos los tiempos, representa a todos aquellos que murieron pero que serán resucitados en la segunda venida de Cristo. Después de siglos de esclavitud, finalmente el pueblo de Dios fue liberado con mano poderosa. Y esa experiencia de esclavitud y liberación fueron plasmadas en un cántico de victoria conocido como el Cántico de Moisés. ¿Sabes? Hay algo en el Cántico de Moisés que se aplica especialmente al pueblo de Dios en nuestros días. La Biblia dice que cantaremos el Cántico de Moisés, el Cántico del Cordero también, después de la liberación final del pecado cuando Cristo regrese. Pero debiéramos recordar que es aquí en esta tierra donde este canto comienza. Es el canto de nuestra liberación de la esclavitud del pecado desde que aceptamos a Cristo. Es el cántico de nuestra experiencia con Cristo. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. El canto de Moisés y del Cordero. Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, nunca hubiese entrado en la historia si no hubiera sido por su madre Jocabed. En Éxodo capítulo 1, versículo 22, se nos dice que el faraón emitió un decreto terrible. Y leo. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y fue cuando este decreto estaba en pleno vigor, cuando Moisés nació. Su madre lo tuvo escondido por 3 meses en la casa, hasta que finalmente lo colocó en una canasta flotante a la orilla del Nilo. Y nada menos que la hija del enemigo del pueblo de Dios lo encontró. Pero Dios le dio a ella el amor maternal, y ella se enamoró del niño. Eso sí fue amor a primera vista. La madre de Moisés vivía cerca del palacio en una pequeña casita que se le había provisto. Ella estuvo dispuesta a trabajar como sierva de su hijo, para ganarlo para Dios. Y cerca del palacio egipcio, con sus magias negras, hechicería, espiritismo del más avanzado, sin un predicador, sin escuela sabática, sin escuela de iglesia, allí estaba una solitaria mujer en la oscura medianoche de Egipto, orando y llorando. Y a través de esas lágrimas rogaba e instruía a su hijo, para que las cosas celestiales estuviesen tan vívidamente en su mente que todo el esplendor de Egipto no los pudiera apartar. Pocos años más, y el mayor trono de autoridad y poder del mundo de aquellos días sería suyo. Por otro lado, también allí estaba una multitud de esclavos que su madre le había contado eran su pueblo. Ella los sacó un día afuera y le mostró a los israelitas, vestidos solo con un lienzo, un pañuelo atado a sus cabezas, cavando con sus manos las canteras de arcilla, sus espaldas bronceadas y cortadas por el látigo de los capataces. La madre de Moisés le decía, hijo, ese es tu pueblo. Oh, no puede ser, exclamó. Parecían ser del más bajo estrato de la humanidad. Pero ella lo había instruido tan bien que finalmente eligió esa banda de esclavos como sus futuros compañeros para la vida, en vez de aceptar el trono de Egipto con la mayor cultura de todo el mundo antiguo. Él decidió sufrir la aflicción con el pueblo de Dios. Te pregunto, cuando tu hijo o tu hija llegue al momento de la gran decisión y el mundo le ofrezca posiciones, placeres, honores, si solo renuncia a su fe, ¿qué es lo que tendrá más valor para ellos? ¿No luce a veces pequeño el pueblo de Dios, poco popular, insignificante y sin futuro ante el mundo? A veces hasta peculiar.
Bueno, sabes, hoy en día lo que hace falta para ser peculiar es hacer lo correcto y seguir la voluntad de Dios. Aunque podamos no ser una gran multitud y un gran pueblo, recuerda a Moisés. Solo tenía un grupo de esclavos cavando el suelo arcilloso para elegirlos como suyos. Y él se unió a ellos de todo corazón. Los amó hasta el fin y nunca se arrepintió de haber hecho esa decisión, porque eran el pueblo de Dios. Un hombre con un alto grado intelectual, posiblemente con varios doctorados, ahora se confronta con la soledad del desierto, con unas pocas ovejas a su alrededor. Bien, se sentía extraño en ese lugar, cuidando ovejas. Una tarea que un muchacho podía hacer por unos pocos centavos al día. ¿Y por qué estaba ese gran intelecto haciendo el trabajo de un niño? Porque él aún no estaba listo para la gran tarea. Era un hombre de temperamento rápido, quien podía en un arrebato de ira matar a un hombre y en pocos segundos enterrarlo en la arena. Le llevó 40 años en el desierto aprender esta lección. 40 años mientras el pueblo de Israel estaba clamando por liberación. Pero ellos tenían que esperar hasta que Moisés estuviese listo. Las ovejas le enseñaron y cuando los 40 años terminaron, Dios pudo decir de él, es el hombre más manso de toda la tierra. ¿Sabes? Tal vez te parezca que tus días están siendo desperdiciados y sin sentido en el desierto de tu experiencia. Pero Dios siempre está allí, esperando en la zarza ardiente, para llamarte tan pronto como hayas aprendido la lección de humildad y dependencia. Y después de esto, no pasó mucho tiempo, Moisés estaba listo para liberar a Israel. Y fue en esta ocasión cuando le sobrevino otra prueba mayor. Después de haber hecho todo ese gran sacrificio, la gente no respondía, no tenía palabras de aprecio. Gente por quien él había abandonado todo, no respondían, excepto murmurando, hablando mal por detrás. Nunca pudo complacerlos. Lo acusaron de traerlos al desierto para morir de sed. Y cuando estuvieron sedientos y sus niños lloraban por agua, una desordenada multitud se levantó como una tormenta. Él estaba solo. ¿Qué podía hacer contra esa ignorante, esa enojada horda de esclavos que ya venían con piedras en las manos para destrozarle el cráneo? Lo que hizo fue ir urgente hacia Dios buscando protección. Con razón, la Biblia dice que él hablaba con Dios como con un amigo. Y le dijo a Dios que debía darles agua o tendría que morir sepultado bajo las piedras. Y Dios le contestó, voy a sacar agua de la roca. El agua brotó hasta que se saciaron y el pueblo se calmó. No muchos días después, otra vez andaban con piedras en las manos quejándose que no podían sembrar ni cosechar en las arenas del desierto. Y Dios hizo llover pan del cielo. Pero ellos otra vez se quejaron de esa comida que la Biblia llama comida de ángeles. Querían volver a la dieta de Egipto. Dios quería cambiar su dieta porque aparentemente ese era uno de los motivos de su carácter explosivo. Dios estaba preparándolos para hacerlos entrar en Canaán, en la tierra prometida. Pero parecía que el más alto ideal del pueblo era estar en la dieta de Egipto y en los cultos licenciosos de Baal. Sabes, muchos de nosotros esperamos aprecio por el sacrificio que hemos hecho al aceptar la fe y formar parte del pueblo de Dios. Y nos quebranta el corazón cuando en vez de eso encontramos críticas, se habla por la espalda, la gente no tiene simpatía. Y chasqueados, tal vez exclamamos, ¿es posible que este sea el pueblo de Dios? El mundo me aprecia más que ellos. Nunca olvides el canto de Moisés y del Cordero. Moisés no fue solamente despreciado y criticado, sino que su vida estaba en constante peligro. Por eso cuando te sientas desanimado y tentado a dejar el pueblo de Dios, siempre ten esto en mente. El pueblo de Dios finalmente llegó tan bajo en su rebelión
que Dios aparentemente se desanimó de ellos y dijo, voy a terminar con esta burla. Voy a barrer a estos malvados. Los destruiré a todos, incluso a Aarón. Él es tu hermano, pero lo voy a destruir. Oh, no lo hagas, respondió Moisés. Déjame solo. Voy a consumirlos, dijo Dios, y haré de ti una nación grande. Bueno, Moisés podía haber pensado, me parece una buena idea. Tú no puedes hacer nada con esta clase de gente tan baja, desordenados e incultos. Tal vez conmigo puedes comenzar un nuevo pueblo. Y creo que vas a llegar más lejos. Yo tengo cultura, educación y cada una de las cosas que tú necesitas para hacer de esta una nación con mayúscula. ¿Sabes? Algunas personas dejan su iglesia porque pierden su empleo o tienen algún disgusto o porque hablaron mal de él o de ella. Supongamos que a líderes de esta clase se les hiciera una oferta como la que se le hizo a Moisés. ¿No saltarían de contentos? Pero ellos nunca cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Moisés no estaba pensando en sí mismo. No estaba pensando en su fama o en su honor. Él había abandonado todo eso por Dios años atrás. Mucho más atrás, él se había unido de corazón y alma a su pueblo y había aprendido a amarlos porque ellos eran el pueblo de Dios. Y él no se iba a dar por vencido ahora. Su amor por ellos era como el amor de Dios por la debilitada humanidad. Inmediatamente comenzó a interceder por ellos, recordando el amor que Dios les había manifestado y cómo Él no podría separarse de ellos. Vez tras vez repitió esto, pero su caso era desesperado. La decisión divina de destruir a los hebreos era irrevocable. Pero Moisés allí se mantuvo rogando. Puso delante de Dios cada razón que pudo encontrar para urgirlo a salvarlos. Y todavía allí estaba el pueblo, que una y otra vez estaba listo para apedrearlo en un momento y dejar su cuerpo en la soledad del desierto. Te pregunto, amigo y amiga, ¿estás listo para cantar el canto de Moisés y del Cordero? Moisés amó a un pueblo 100 veces más imposible de amar que todos los que vemos hoy. Pero por nada del mundo podría darse por vencido. ¿No es admirable el amor de Moisés por el pueblo de Dios? ¿O tú permites que algún pequeño insulto, una mirada o un olvido al saludarte te lleve a apartar tu amor del pueblo de Dios? Acuérdate del canto de Moisés. Finalmente vio que sus ruegos aparentemente no podían cambiar la decisión de Dios. Dios se mantenía firme. El pecado era grave. Moisés lo sabía. Ellos habían atribuido su liberación de Egipto al becerro de oro, el Dios de sus enemigos. Era el gran poder que los había rescatado, de acuerdo a ellos, que los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Moisés había dejado solo una cosa sin mencionar y él no temió usarla. Él tenía su nombre en el libro de la vida. Y como último recurso, estuvo dispuesto a que su nombre fuese raído del libro de la vida para salvar a su pueblo. Dios no podía prevenir que él hiciera esto. Sabes, cada uno tiene derecho a elegir la vida o la muerte eterna. El Señor no nos impide esto. Tú puedes ver esto en Éxodo capítulo 32. Y dice así, 32:32. Que perdones ahora su pecado. Y allí hay una pausa. Parece que no respira, parece que su corazón se detiene. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Antes que perder a Moisés, Dios perdonó los pecados y salvó a su pueblo. Por amor a su pueblo, Moisés estuvo dispuesto a ir a la destrucción. Un eco del Calvario. Un hombre dispuesto a renunciar a su vida eterna por otros que aparentemente eran sus enemigos. Algunos pueden estar dispuestos a renunciar a su vida presente por otros, pero Moisés estuvo dispuesto a privarse de la vida eterna.
Con razón la Biblia une su nombre con el de Cristo para siempre. Y ellos cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Estás ofendido por alguna afrenta? ¿Listo para sacudir el polvo de tus pies y dejar el pueblo de Dios? ¿La crítica hacia el pueblo de Dios hace que te vuelvas contra la iglesia? ¿O como Moisés de antaño puedes decir, este es el pueblo de Dios, voy a permanecer con ellos hasta que aparezca la Canaán celestial? Pero Moisés tuvo otra gran desilusión. Una vez cuando el pueblo se amontonó a su alrededor tratando de apedrearlo, él perdió el control por un minuto y golpeó 2 veces la roca. En el libro de Números, capítulo 20, versículo 10, encontramos este registro. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, «Oíd ahora, rebeldes, ¿os haremos salir agua de esta peña?» Moisés y Aarón cometieron un doble error. Número 1, tomaron la gloria para sí mismo. Dijeron, ¿os haremos hacer salir agua de esta peña? E inmediatamente un error más grave. Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Esa roca de la cual salió agua era símbolo de Cristo, quien sería herido una sola vez, no 2 veces. ¿Sabes? El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de la iglesia de Corinto, repasando la forma maravillosa como Dios guió a su pueblo, el pueblo de antaño, hace alusión a este incidente y nos aclara quién es esa roca. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Moisés golpeó la roca 2 veces. Rompió el simbolismo de que Cristo, la roca de los siglos, el agua de vida, sería herido y muerto una sola vez. Nos preguntamos, ¿por qué algo tan sencillo? Por algo tan aparentemente insignificante, Moisés tuvo que pagar un precio tan alto de no poder entrar en la tierra prometida. ¿Sabes? Hay 2 cosas que hacemos bien en recordar. Primero, cuando Dios nos dice algo en su palabra, debemos aceptarlo tal como Él lo dice, sin agregarle o quitarle. Él sabe por qué lo hace. Un ejemplo típico son los primeros hijos de Adán y Eva. Uno obedeció la orden de Dios de traer como ofrenda un cordero para ser sacrificado, el cual representaba el cordero de Dios que vendría en el futuro a morir por la humanidad. El otro hermano trajo lo que a él mejor le parecía, pero no era lo que Dios pedía, y Dios no aceptó ese sacrificio. Segundo, el Señor tiene por responsables a los líderes mucho más que al pueblo. Por eso, si estás ansioso o ansiosa de ser un líder, recuerda que Dios te pedirá cuenta mucho más a ti que a otros. Moisés tenía su corazón puesto en entrar en la tierra prometida. Era el gran pensamiento que lo reconfortaba cuando Israel se rebelaba contra él. Oh, esperar hasta que ellos puedan ver el maravilloso país que fluye leche y miel. ¿No sería esto glorioso? Oírlos y verlos saltar de alegría. Pero este privilegio le fue negado. Todo parecía desierto, oscuro. Parecía que ya no había esperanza. Y Moisés decidió hablar con Dios acerca de esto. Moisés conocía y sabía lo que la oración podía hacer, así que comenzó a rogarle a Dios. Dios, déjame pasar y ver la tierra. Déjame ir, Dios. Toda la vida he luchado por esto. Oh Padre, déjame ir. Tú sabes cuán presionado he estado todos estos años, especialmente aquel día fatal. Y Moisés estaba tan ligado al corazón de Dios y luchó tanto que el Señor no le permitió que siguiera orando. De otra manera, le tendría que conceder su petición. Así que tuvo que decirle a Moisés que cesara de pedir. Y cuando Moisés comprendió esto, con el aliento entrecortado dijo, ¿pero voy a morir en esta tierra?
Ese mismo día llegó la orden a Moisés. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 49 y 50. Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. Así murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Moisés sabía que había de morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría asistirle en sus últimas horas. La prueba más severa consistió en separarse del pueblo que estaba bajo su cuidado y al cual amaba. Pero había aprendido a confiar en Dios, y con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y a la misericordia de Dios. De pie en aquella cumbre solitaria, se le mostró en visión el futuro del pueblo de Israel, su establecimiento en la tierra prometida, su apostasía y cautiverio. Se le permitió mirar a través de los tiempos futuros y contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador. Vio al niño Jesús en Belén, contempló la vida humilde de Cristo en Nazaret, su ministerio de amor, simpatía y sanidades, y cómo le rechazaba y despreciaba una nación orgullosa e incrédula. Vio cómo en el Monte de los Olivos Jesús se despedía llorando de la ciudad de su amor. Y siguió al Salvador al Getsemaní y contempló su agonía en el huerto, y cómo era entregado, escarnecido, flagelado y crucificado. Lo vio cuando yacía en la tumba nueva de José de Arimatea. Le vio salir vencedor de la tumba y ascender a los cielos, escoltado por los ángeles que le adoraban y encabezando una multitud de cautivos. Vio cómo los discípulos de Jesús salían a predicar el evangelio a todo el mundo. Vio la segunda venida de Cristo en gloria, a los muertos resucitar para recibir la vida eterna y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte. Otra escena aún se abre ante sus ojos. La tierra libertada de la maldición, más hermosa que la tierra de promisión que había visto hace unos momentos. Habiendo terminado para siempre su peregrinación, el Israel de Dios entró por fin en la buena tierra. Y otra vez se desvaneció la visión, y los ojos de Moisés se posaron sobre la tierra de Canaán, tal como se extendía en lontananza. Y luego, como un guerrero cansado, se acostó para reposar. Deuteronomio 34, 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Moisés murió de quebrantamiento de corazón. A los 120 años, toda su fortaleza física todavía estaba intacta. Su visión era perfecta. Pero Dios también fue quebrantado cuando él murió. Él envió a Jesús a resucitar a Moisés y llevarlo al cielo. Lo amaba tanto que no pudo esperar hasta el día de la resurrección final y dijo: Jesús, levántalo y tráelo, que quiero abrazarlo y tenerlo a mi lado para siempre. Más adelante, cuando las circunstancias parecían desanimar a Cristo, horas previas a su agonía en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, cuando decidiría el destino del universo, Dios envió a Moisés para hablar palabras que reconfortaran a Cristo. Elías y Moisés aparecieron para estar con Cristo en el monte de la transfiguración. El líder del Éxodo, que había estado solo durante toda su vida, se sentó allí en el monte para dialogar con Jesús y repetir la historia de su gran chasco y cómo su sacrificio por su pueblo no le trajo más que quebrantamiento. Cristo recobró valor y avanzó para salvarte a ti y a mí. Oh, yo amo a Moisés por haber confortado a mi Jesús cuando Cristo más necesitaba la ayuda de un corazón que lo entendiera. Es por eso que estos dos corazones latirán juntos en el bendito país. Y nosotros cantaremos el canto de Moisés y del Cordero.
Te pregunto, amigo y amiga, ¿estarás allí para cantar este canto? Todo el cielo se detendrá a escuchar cómo uniremos nuestras voces en el canto que hace que los ángeles permanezcan mudos. ¡Oh, qué emoción será cuando Cristo levante sus manos y el gran coro comience a cantar! A San Juan se le mostró esto en visión y se le reveló ese momento en una visión panorámica, y está en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, y dice lo siguiente: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En el mar de vidrio mezclado con fuego, mientras la gloria de Dios resplandece en el apacible mar de cristal, ¿unirás finalmente tu voz al gran coro? Ahora es el tiempo de aprender el maravilloso canto de la experiencia con Cristo. Ese cántico de victoria sobre el pecado. ¿Estás listo para cantar el cántico de Moisés y del Cordero? ¿Amar a los que no te aman? ¿Amar a los malagradecidos? ¿Amar a los que no te aprecian, aún a los que buscan apedrearte? Y a través de la vasta eternidad, aún los más pequeños planetas en los límites del universo se detendrán y admirarán atónitos al pueblo que fue liberado del pecado y salió vencedor por medio de la sangre del Cordero, y que pudo amar y perdonar hasta el fin. Acompáñame en oración. Padre nuestro, gracias porque en tu palabra nos prometes que las cosas han de terminar bien para tus hijos. Pronto estaremos sobre el mar de cristal uniendo nuestras voces en alabanza a aquel que hizo posible nuestra salvación. Queremos estar allí para cantar ese cántico. Ayúdanos desde ahora a aprender el cántico de nuestra experiencia con Cristo. Gracias por darnos la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Podrás bajarlos gratuitamente por internet. Visítanos ahora mismo en estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.